el paro total de actividades, y esto se extiende por lo menos en principio hasta el día viernes. Y ayer en la asamblea lo que se resolvió justamente es trabajar siempre en pos de la sociedad, de todos nuestros vecinos, y adoptamos medidas que van a beneficiar dentro del paro total de actividades a los vecinos, ¿sí? Porque lo que hacen estas medidas políticas de los gobiernos, sobre todo el gobierno actual, es hacer que en un llegado un momento estemos vecino contra vecinos, ¿sí? El pobre contra el pobre, en esta situación de donde la sociedad se encuentra desprotegida por no tener los insumos básicos de la salud, por ejemplo, el derecho a acceso a la salud, y el vecino empieza a reclamar al trabajador que está haciendo esas medidas de fuerza. Entonces, de la asamblea ayer lo que se resolvió fue dar atención, por ejemplo, para la gente que necesita las recetas, porque obviamente hay gente con enfermedades crónicas que necesitan renovar la receta para su medicación, sí, los adultos mayores, los jubilados, y el control de embarazadas. Eso es fundamental, ¿sí? Pensando en la mujer que está embarazada, pensando en el feto que está cuidando, la atención esas que estamos mencionando se van a realizar los días martes y jueves, de 10 a 12 horas. Y obviamente también lo que dejamos bien en claro a la gente es que el servicio de guardia del hospital atiende las 24 horas para todo lo que es urgencia y emergencia, ¿sí? Dejando un poco de lado lo que es el servicio de guardia habitual del hospital, que es para todo tipo de consultas. Bien, o sea, el hospital va a seguir dando un servicio, digamos, básico y elemental, sin descuidar justamente las necesidades más importantes de la población, pero no obstante también poner en manifiesto esta situación que se basa, por ejemplo, para aquellos que no conocen, en el resto de la comarca, ¿cuáles son hoy los reclamos más importantes que se hacen del hospital? Los reclamos más importantes, hay mucha gente que piensa que solamente estamos reclamando el pago de nuestros sueldos. Si bien ese es uno de los reclamos importantes, no es el más importante. El más importante es que se respete justamente el derecho a trabajar de forma digna. Y está como en boga esta palabra, ¿no? Lo digno. Por el hecho de que si a uno le pagan fuera de término, no solamente es uno el perjudicado, sino un montón de gente que necesita ese dinero que tiene el trabajador del Estado. El comerciante, el vecino, el de la farmacia, el empleado que puede tener un empleado público, aquel que por ahí hace la situación de nexo en la sociedad por lo que uno consume diariamente. Claro. Más allá de eso, el tema de que ninguno de los ítems que se ha arreglado con el gobierno, de los gremios para el beneficio del trabajador, se ha cumplido. El tema de la paritaria, los retroactivos, las actualizaciones, el ingreso a planta de compañeros que siguen después de años con contratos basura, el maltrato en el sentido de la amenaza continua del descuento o de pedir el listado a la gente que está haciendo el paro, y todas estas cosas que psicológicamente a uno le hace daño. Entonces uno sí puede llegar a ir a trabajar por el miedo de que te van a descontar o te van a tener una lista, y uno no está dando el 100% de su trabajo porque psicológicamente está siendo extorsionado por un gobierno que no da respuesta, no solamente en estos temas de salud, sino en ninguno de los frentes a los cuales está queriendo representar con el nombre que lleva, que es Chubut al frente. Santiago, más allá de la cuestión de los sueldos, ¿ha impactado de otra manera este problema económico que tiene la provincia de Chubut en cuanto a partidas presupuestarias para el hospital? Hablo de insumos, hablo de vacunas. ¿Cuál es la situación allí? Uno entiende, si bien la comunicación finita no la tiene, más allá de que el director del hospital en ocasiones participa en la asamblea, pero da la respuesta que puede dar un político en campaña, como diciendo, bueno, eso ya lo tenemos, eso ya está llegando, no está haciendo falta por el momento, pero nada concreto. Lo cierto es que, por ejemplo, las partidas de vacunas, cuando llegan, por ejemplo, la de Mingo-Coco, sí, las compañeras que están en vacunación tienen que ir racionando las dosis. Es como diciendo, eligiendo a ver quién se merece o no la vacuna. Viendo cuando toda la población, o por lo menos hay determinantes que dice, bueno, este estrato de nuestra población necesita la vacuna, y no están eligiendo, pero no porque ellas quieran hacer esa elección, sino porque tiene que supeditar la elección dado la cantidad que llega. Sí. Otras cosas básicas, por ejemplo, los insumos de medicación bioral de los pacientes con enfermedades crónicas, y esta no solamente puede ser la hipertensión, la obesidad, la diabetes, la epilepsia, sino medicaciones que hoy por hoy han resurgido, como por ejemplo el tema de lo que es la depresión y otros factores a nivel psicológico, sí, donde desde la farmacia la compañera tiene que ir racionando, por ejemplo, el clonazepam. Por ejemplo, hay un paciente que toma todos los días una dosis de clonazepam los 30 días del mes y que tiene un tratamiento que ya lleva 2 años llevándolo y que no puede suspenderlo por motivos propios, tiene que ir a ver al médico, el médico le da la receta, va a la farmacia y la compañera tiene que racionarle de 5 comprimidos y venite el lunes que viene, y al otro paciente le da otros 5 comprimidos, venite el lunes que viene a buscarlo. Esa incertidumbre completa, esa incertidumbre que no sabemos qué va a hacer mañana, es la que estamos supeditados no solamente el empleado público, sino a la población en general. Correcto.
que es la GOPOL y Chubut. Con respecto a las vacunas, ¿el vacunatorio va a estar atendiendo o va a ser parte de las medidas de fuerza? Es otro servicio que está atendiendo, sí, 2 horas diarias también, en el mismo lapso, pero es algo que todavía no se había definido el día de ayer, pero calculamos que hoy lo vamos a definir en ese sentido, como para justamente dar lo básico a la población y no solamente estar de paro. Fíjate vos, la comunicación que enviamos a todos los medios fue que va a estar estas medidas los martes y jueves de 10 a 12 y a las 11 horas, justamente a la mitad de ese proceso, vamos a estar en una asamblea para justamente la gente que se acerque al hospital, la gente que esté en el hospital, pueda participar de asamblea e interiorizarse de lo que está pasando, que nos escucha a nosotros en primera persona el reclamo que estamos haciendo y que no simplemente pasa por el tema sueldos. Bien, Santiago, otra de las cuestiones, sabemos que en la provincia del Chubut se está viendo muy afectada la obra social ceros. Esto también, el hecho de que se hayan suspendido los servicios médicos, entre comillas, privados, ¿está repercutiendo en la demanda en el hospital? En la demanda del hospital se está viendo algunas atenciones que están reclamando ese tema, pero nosotros mismos, como empleados del Estado, no tenemos nuestra obra social y se está viendo también, obviamente, de otra gente. Por ahí aquel que tiene los medios está acudiendo al particular, al consultorio, y a ese médico que lo está viendo y no tiene la obra social, lo está viendo en particular, pero hay mucha gente que está empezando a acudir al hospital. Bien. Santiago, si tenemos que comentarle a la gente, porque lamentablemente estamos en un espacio, en un momento donde empiezan a generarse fricciones dentro de la sociedad, ¿cómo le explicaríamos al vecino, ¿sí? Todo esto lo que vos comentabas, cómo generar empatía con el vecino ante estas medidas de fuerzas? Digo, la misma pregunta se la haría al docente, a cualquier empleado público que hoy tiene la posibilidad de defender estos derechos que lamentablemente se están perdiendo, ¿sí? Pero ¿qué le dirías al vecino para que no se genere, entre comillas, esa bronca que se da, dice, otra vez de paro y qué sé yo? Viste que se suele dar eso. Suele pasar, lo vimos el año pasado con el tema del paro docente, que yo como papá apoyaba las medidas de fuerza y era fricción con el vecino, con el papá de un compañerito de la escuela. Justamente lo que apelamos con estas medidas y haciendo la asamblea entre el horario que estamos haciendo la atención a los vecinos, es que el vecino se entere, que se comunique con nosotros. Fue también un debate el hecho de decir, bueno, avisamos los medios, hacemos esto, hacemos aquello, bueno, tomar un nexo, decir, bueno, ¿quién se anima? ¿Quién va a hablar con los medios? ¿Qué vamos a decir? ¿Y de qué forma? Y hacerlo a todos los medios, justamente. Una vez se tiene miedo de los desconocidos. Los vecinos se enojaban muchas veces porque llegaban al hospital y ahí se daba cuenta que el hospital estaba de paro. Porque hoy la realidad que vivimos, la gente está en otra, como dicen los chicos. No está por ahí constantemente viendo lo que está pasando en los medios porque se trata de alejar, no quiere escuchar noticias negativas, entonces se empieza a cerrar. Lo que invitamos a nosotros los vecinos es de que se acerque, escuchen otra propuesta en el sentido de por qué estamos haciendo el reclamo, que también le compete a él, porque si el hospital no tiene los insumos, si el hospital no tiene personal, si uno no está en un lugar donde está bien tratado, uno se va. Para el tema está el buen trato, ¿sí? El profesional que está siendo remunerado a tiempo.